Vamos directamente al encuentro de un hermano que nos va a estar trayendo un tema más que importante y profundo: bioética y discapacidad intelectual. Él es José Ramón Amor Pan, doctor en teología, bioeticista, tiene una amplia trayectoria en lo que refiere a cambiar el modo de mirar y de amar de las personas con discapacidad, que podamos ver a las personas con discapacidad de un modo más amoroso, inclusivo, de alguna manera poder amar a las personas con discapacidad como también Dios nos ama y las ama. Querido José Ramón, Verónica te saluda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar en contacto con Radio María en esta tarde. Buenas tardes desde España, buenas noches aquí ya. Buenas noches, ¿qué hora es por allí por España y en qué lugar de España te encuentras, querido José Ramón? Pues aquí son ya casi las 9:30 de la noche y en este momento yo estoy en La Coruña, cerca de Santiago de Compostela. Muy bien, bueno, un abrazo para todos los hermanos allí. Gracias por esta generosidad grande de poder atendernos a esta hora de la noche allí. Querido José Ramón, ¿cómo, y comencemos por tu historia, cómo te has interesado por la bioética y cómo y de qué manera en tu historia llegan las personas con discapacidad para que te intereses de una manera muy particular por ellas? Pues sucede en el año 1991, cuando yo fui a pedir a mi director de departamento en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Fui a pedir si me dirigía a la tesina y que me diese tema para la tesina. Y Javier Gafo, jesuita, me dijo, bueno, quiero que lo hagas sobre la ética y deficiencia mental, que era la terminología que se aplicaba en aquella época. Y en ese momento, bueno, yo vi la mano de Dios en esa propuesta, porque lo que no sabía el padre Gafo es que yo era el sobrino de Damián, un niño con discapacidad intelectual. Con lo cual lo que era, o lo que en principio iba a ser un simple ejercicio académico para obtener mi título de licenciado en Teología Moral, se convertía también en una aventura existencial. Y bueno, y eso ha marcado mi trayectoria académica, mi trayectoria profesional y, como no, mi trayectoria personal, evidentemente. Después de la tesina vino la tesis doctoral que defendí el 25 de junio de 1997, que versaba también sobre la afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental. Ambos textos se publicaron además con numerosas ediciones, tanto la tesina como la tesis doctoral, traducida la tesis doctoral también al portugués y publicada en Brasil. Y bueno, ha sido desde entonces una línea fundamental de mi trabajo en la vida académica y más allá de la vida académica. Ujú. José Ramón, hablas de varios conceptos, ¿no? Dentro de esta cosmovisión que nos invitas a introducirnos, la ética del cuidado, por ejemplo, la bioética de la imperfección. ¿De qué se trata en relación a las personas con discapacidad? A ver, a lo largo de estos más de 30 años de reflexión, he llegado a la conclusión, y me mantengo en ella porque la realidad así lo evidencia. El problema fundamental que tienen las personas con discapacidad intelectual es un problema eminentemente antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el resto de seres humanos
no reconocemos en ellas a unas personas en el sentido pleno del término. Y así las hemos ido calificando a lo largo de la historia como subnormales, por ejemplo, ¿no? Es decir, por debajo de lo normal, o como deficientes, es decir, algo que no está completo. En el fondo eso es no darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias limitaciones, y el hecho de que las personas con discapacidad intelectual tengan una serie de limitaciones que vienen de un funcionamiento diferente de su cerebro, no quiere decir que valgan menos que nosotros. El problema es que este modelo antropológico de corte muy racionalista, que es un ser humano y durante siglos lo hemos definido como un animal racional, evidentemente cuando esa racionalidad está difuminada, ¿qué nos queda? El sustantivo, el término animal, y así los hemos tratado a lo largo de la historia, por desgracia, y en muchas partes del planeta todavía a las personas con discapacidad intelectual no se les reconoce como sujetos humanos. Pero lo grave, y termino, lo grave es que desde el ámbito de la filosofía se vuelve a afirmar que todo aquello, todo aquel ser humano que no es plenamente autónomo, que no es plenamente consciente de sí y que no tiene una racionalidad plena, no es persona en el sentido pleno del término y por tanto carece de derechos fundamentales. Esto lo sostiene un filósofo tan renombrado como, por ejemplo, Peter Singer, ¿no? El filósofo australiano, al que, no le duelen prendas en decir que un feto, un recién nacido con síndrome de Down, si no ha habido un diagnóstico prenatal o ese diagnóstico prenatal ha dado un falso negativo, pues los padres tendrían el deber, e incluso se atreve a decir, tendrían el derecho, e incluso se atreve a decir el deber de acabar con su vida. Es decir, no estamos hablando ya del aborto eugenésico, sino que estamos hablando ya del infanticidio. Y llegados a este punto yo suelo decir siempre lo mismo. Mis libros, vale, se venden, e incluso tengo uno traducido al portugués, como os decía antes, pero los libros de Peter Singer se venden a cientos de miles de ejemplares y están traducidos a las principales lenguas del planeta. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que las tesis de Peter Singer no son aborrecibles para una buena parte de la opinión pública mundial. José Ramón, hablando de reconocimiento, ¿no? Y sobre todo de derechos, ¿cómo podemos transitar del asistencialismo a el reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de derechos? ¿Cuál es el obstáculo cultural, el obstáculo antropológico, si se quiere, más difícil de derribar para que todos dejemos de ver a la persona con discapacidad como puede sonar fuerte, como una carga que cuidar y pasemos a verla como una vida que garantizar y una vida a la cual podemos acceder para compartir, para poder amar en definitiva? A ver, el cambio cultural no es nada fácil. No es nada fácil porque ese modelo antropológico que hace que no veamos a las personas con una discapacidad como sujetos plenos y por tanto como sujetos con derechos, funciona en nuestro cerebro al modo de una creencia en el sentido que le daba Ortega y Gasset a este término. ¿Qué quiere decir? Lo tenemos interiorizado
desde muy pequeños, de tal manera que funcionamos en modo automático, ¿no? Con esa idea de pobrecitos, con esa idea de, bueno, lo que tú acabas de decir, no son más que una carga. Y esto, lamentablemente, incluso a veces sucede entre gente de iglesia, yo me he encontrado Sí. incluso con algún presbítero, con algún sacerdote que en el fondo lo que pensaba es que pobrecito y qué carga tienen sus padres. Mientras no veamos en ellos la imagen de Dios, mientras no veamos en ellos a un hermano o una hermana igual en derechos y en dignidad que todos nosotros, esa dignidad infinita, ¿no?, de la que nos hablaba el dicasterio de la doctrina de la fe no hace tanto, ¿no?, pues los estaremos descartando. Y ese modelo antropológico, además, se conjuga tristemente desde mediados del siglo XX con la omnipresencia del modelo ético que en este momento ha colonizado, me atrevo a decir que casi todos los rincones del planeta, que es el utilitarismo. ¿Qué quiere decir esto? El utilitarismo, ¿cómo define lo que está bien? Pues aquello que es bueno para la mayoría. Aquello que es bueno para la mayoría. Aquello que da felicidad a la mayoría. Y evidentemente eso, como decía el Papa Francisco, de feliz memoria, va a llevar a descartar aquello que no sea positivo o que la mayoría entienda que no es positivo para la mayoría. Y ahí están, evidentemente, las personas con una discapacidad intelectual, que no lo neguemos, van a necesitar muchos apoyos para realizar, para ver florecer las capacidades innatas que todavía tienen. No tendrán un funcionamiento intelectual como el de la mayoría de seres humanos, pero tienen muchas otras inteligencias. No nos olvidemos nunca del paradigma de inteligencias múltiples, ¿no? Y también lo que decía Goleman, ¿no?, el padre de la teoría de la inteligencia emocional. Las grandes barbaridades de este mundo no las han cometido personas con un cociente intelectual inferior a la media. No nos olvidemos de esto. Y yo me he sentido muchas veces más amado, más realizado, más respetado entre las personas con discapacidad intelectual que entre otros muchos seres humanos con un alto cociente intelectual, pero que en el fondo eran unos narcisistas y unos egocéntricos. José Ramón, hablando de nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo también la iglesia debe evolucionar? Cuando hablo de iglesia hablamos de todos, de absolutamente todos, en la práctica para asegurar la participación plena de todas las personas con discapacidad y no solo simbólica, la participación y la aceptación dentro de el amén, como decía hoy el Evangelio, ¿no? Como dice el Evangelio, ámense los unos a los otros como yo los amo, donde Dios no hace acepción de personas, no importa el nivel de vulnerabilidad que tenga una u otra. Es más, habría que decir con el Evangelio en la mano que a mayor grado de fragilidad y de vulnerabilidad, más presencia de Dios, ¿no? Esa opción preferencial por los débiles y por los pobres que nos enseñó la teología postconciliar. A ver, hemos avanzado mucho. Bien es cierto que no en todas en todos los territorios hemos avanzado o hemos alcanzado las mismas metas de inclusión y de normalización. Pero ciertamente, a ver, cuando yo empecé, 1991, en adelante, ¿no?,
en aquel momento todavía la tónica general en España era la dificultad para que las personas con discapacidad intelectual recibiesen la primera comunión. Una vez que conquistamos ese derecho a recibir un sacramento tan importante como es el de la Sagrada Comunión, el de la Eucaristía, costó también mucho el que las personas con discapacidad intelectual fuesen admitidos al sacramento de la confirmación. Hoy podemos decir que en España, que en Europa, ningún niño con una discapacidad intelectual no es admitido a el banquete eucarístico. Y también podemos decir que, en términos generales, todos los jóvenes con una discapacidad intelectual son admitidos también a recibir el sacramento de la confirmación. En América Latina y el Caribe también se ha avanzado mucho en este sentido, pero todavía persisten zonas o comunidades en donde esto no es un tema pacífico. Habría que recordarles con el magisterio oficial de la Iglesia Católica que no se puede negar los sacramentos de la iniciación cristiana a ninguna persona con discapacidad intelectual. También hay que reconocer que nuestros colegios, los colegios católicos, están siendo modélicos en la inclusión en sus aulas de las personas con discapacidad. También aquí hay diferencias entre países, pero en general se ha evolucionado mucho y bien en la última década. Resumiendo, ¿qué tenemos que hacer? Yo diría entender de verdad el Nuevo Testamento, el darnos cuenta cómo Cristo acoge a todos, ¿no? Ese grito del Papa Francisco en la JMJ de Lisboa, todos, todos, todos. Esa exhortación también de Pablo en diversos momentos de sus cartas, en donde nos hace caer en la cuenta de que los llamados no eran precisamente en la primera hora de la Iglesia los más inteligentes o los más poderosos o los que respondían al llamado de nuestro Señor Jesucristo solían ser los más humildes, ¿no? Si nos creyéramos esto de verdad, si convirtiéramos nuestro corazón en un corazón a imagen del Sagrado Corazón de Jesús, probablemente las cosas serían mucho más fáciles. Y en ese sentido, como nos recordaba tantas veces Francisco, y en este año de pontificado nos recuerda también el Santo Padre León XIV, cualquier cambio de estructura o cualquier cambio en el nivel macrosocial ineludiblemente pasa primero por la conversión de los corazones. Y entonces, que nuestras parroquias, nuestros colegios católicos, nuestras comunidades, en definitiva, vean en sus miembros con una discapacidad al mismo Cristo y que lo honren de corazón y de obra en esas personas. Hay un gran mensaje, querido José Ramón, que aporta la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en la comprensión de la dignidad humana creada a imagen de Dios, pero aún más, la comprensión de cómo ama el propio Dios. Hace un ratito, ¿no? Lo has dicho. En esta vulnerabilidad es donde está la fuerza, decía San Pablo, ¿no? Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Exactamente. Exactamente. Y en unos momentos en los que la humanidad parece abocada a una nueva época de oscuridad, pareciera que las puertas del infierno
se han abierto y han salido todos los demonios a pasear por el mundo. El testimonio de los creyentes, de aquellos que confesamos a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías Redentor. Tenemos que dar testimonio no solo de palabra, ni fundamentalmente de palabra, sino a través de las obras. Cuando ya hemos rebasado el primer cuarto de siglo de este siglo XXI, se ha hecho realidad aquello que el teólogo Ratzinger, el teólogo Karl Rahner habían vaticinado acerca de la Iglesia para este siglo XXI. Que esa Iglesia o era una Iglesia de testigos, es decir, de personas seducidas por el Señor y que realmente manifiestan en su vida que han sido seducidas por el Señor, o no seríamos. Y en este sentido es muy importante que nos obsesionemos, desgastemos y cansemos, como decía el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et Exsultate, en el cumplimiento, en la realización de las obras de misericordia. Son muchas las maneras en las que podemos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Dándoles una oportunidad para la educación, dándoles una oportunidad para desarrollar un trabajo, dándoles una oportunidad también para que nos evangelicen con su presencia y con su palabra, dándoles una oportunidad a sus familias, a sus padres, en esos momentos de estrés, de cansancio, que todos podemos tener en algún momento, para que puedan tomarse un respiro y tranquilamente tomarse unos días de vacaciones, porque realmente lo necesitan, porque realmente están cargando con un problema serio, y que haya alguien, un familiar o una institución o una comunidad en la que sepan que durante esos días su hijo, su hija con una discapacidad intelectual va a estar bien atendido. Son muchas las oportunidades que tenemos para demostrar que la gracia y la luz es mucho más poderosa que la oscuridad. Y esto, y a mí me lo han dicho muchas veces, yo he acompañado a lo largo de estos años a muchas familias en las que había un miembro con discapacidad intelectual y de manera importante o destacada con síndrome de Down. Un saludo afectuoso a ASDRA, a la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, ¿no? En donde tengo muchos y buenos amigos. Y me confesaban que el nacimiento de su hijo con síndrome de Down, una vez que habían superado la etapa de duelo, porque evidentemente cuando un matrimonio, cuando una pareja está esperando un hijo, pues sueñan que va a ser un príncipe, una princesa, que va a ser el más guapo del mundo, el más listo. Y entonces el hijo tiene síndrome de Down y evidentemente eso provoca una situación de duelo. Pero una vez superada esa etapa de duelo, lo que confiesan, lo que refieren todos, es que su hijo, su hija con síndrome de Down, con una discapacidad intelectual, fueron para ellos en sus vidas manifestación concreta y personal del amor de Dios. Fueron, en definitiva, providencia. A ver, lo primero que hay que decir es que yo no soy cocinero. ¿Qué quiero decir con esto? No se pueden dar recetas generales, ¿vale? Un cocinero sí que puede dar una receta, explicarla en pocos minutos y con un poco de destreza la podemos repetir en nuestras casas. Dicho esto con un tono un poco jocoso,
La segunda consideración que quiero hacer antes de ir al núcleo de la respuesta es que la autonomía, la toma de decisiones lo más autónomas posibles, no es algo que se improvise, ni el sistema de apoyos se puede improvisar. Es decir, esto es algo que hay que ir cultivando desde la más tierna infancia, desde el principio de la vida de la persona con discapacidad intelectual. La otra cuestión que podemos añadir es que es muy difícil dar una recomendación sin conocer más en profundidad el caso, la edad de la persona con discapacidad, el nivel de discapacidad que tiene. La persona que pregunta dice severo. Bueno, hay que ver lo que eso significa, ¿no? Pero desde luego pasa por cambiar nuestra mirada, como decía antes, la mirada de los padres, la mirada de la familia en general, para con la persona, el miembro que tiene una discapacidad intelectual. Y luego el no rendirnos, sin acritud, sin amargura, pero hay que ir exigiendo a los demás el respeto hacia la dignidad de la persona con discapacidad intelectual. Y es verdad que uno de los colectivos que tienen más dificultad para reconocer el derecho a la vida y a la calidad de vida en las personas con una discapacidad intelectual es el colectivo médico. No hace mucho una urgencióloga, una médico de un gran hospital español, me comentaba tomando un café, tiene un chico con síndrome de Down, gravemente afectado, con una edad de, creo recordar que me decía 10, 11 años, las enormes presiones que había recibido por parte de sus compañeros de hospital para que abortara, y que no entendían todavía a día de hoy cómo había llevado el embarazo a término, y que además en alguna ocasión incluso la hacían sentirse mal porque no había abortado, porque ya no solamente era ella la que asumía, ella y su marido, la carga de la crianza, educación, cuidado de una persona con síndrome de Down, sino que estaban generando también una carga para el conjunto de la sociedad. Entonces, hay que moverse en ese doble nivel. Yo cuando hablo invitado por las asociaciones de familias, de profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual, siempre digo lo mismo. Hay que generar buenos servicios, sobre todo allí donde la iniciativa pública no los proporciona, buenos servicios para atender las diferentes dimensiones de la vida de una persona con discapacidad intelectual, y al mismo tiempo hay que hacer incidencia pública y hay que cambiar el discurso social, cultural, para que cambie también el discurso político y el conjunto de la sociedad respete esa dignidad infinita que hay también en la vida de una persona con discapacidad intelectual. No sé si he dado una respuesta muy aparentemente teórica, pero de teórica te puedo asegurar que no tiene nada.
José Ramón, hay una pregunta que tiene que ver con la ética y que habla este oyente que se llama Carlos, desde la provincia de Buenos Aires, de el sistema, si lo nombra Carlos, el sistema de descarte de embriones defectuosos por ser propenso a tener síndrome de Down, ¿no? O ser sospechoso de que ese embrión, esa persona que va a crecer, tenga síndrome de Down. ¿Qué opinión, dice Carlos, te merece y si estamos al borde a veces de una eugenasia social? A ver, no es que estemos al borde de una eugenesia social, es que estamos metidos de lleno en una eugenesia social. En Europa, o para que nadie se enfade, voy a dar datos de España, en torno al 90-95% de los embriones o de los fetos que presentan una trisomía en el par 21, es decir, que tienen síndrome de Down, son desechados. Si son embriones y son desechados para una transferencia al útero femenino en un proceso de reproducción humana asistida, o si estamos ante un embarazo y por tanto un feto, son directamente abortados. El Estado español, tan progresista según su presidente de gobierno, su actual presidente de gobierno, tiene firmada la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, un tratado internacional, no una declaración, como es la Declaración de Derechos Humanos de 1948. No, la Convención es un tratado internacional y, por tanto, obliga directamente a todos los estados firmantes a su cumplimiento. Bien, la Convención garantiza el derecho a la vida de la persona con discapacidad. Garantiza el derecho a la vida y garantiza un principio fundamental que es el principio de no discriminación en función de la discapacidad. Pues bien, la actual ley de aborto en España consagra, es decir, en España el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación, consagra una excepción, que es permitir el aborto hasta la semana 22 si el feto viene con una discapacidad. Por tanto, se está violentando clarísimamente la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad. Y esto se le ha dicho por parte de las asociaciones del sector, de los organismos representativos del sector de la discapacidad en general, porque no estamos hablando solo ni exclusivamente de la discapacidad intelectual en este caso. Se ha denunciado públicamente, se le ha dicho al defensor del pueblo que tenía que recurrir esa ley, ni caso, ni caso. Es más, la ley que ha autorizado la eutanasia en España y el suicidio médicamente asistido en el año 2021 también permite, a ver cómo lo digo, de manera sencilla, tampoco deja en muy buen lugar a la discapacidad, ¿vale? Se habla en términos negativos sobre la discapacidad. Entonces, bueno, vivimos un momento complicado desde el punto de vista ético a nivel mundial. Esto no es ser apocalíptico ni pesimista. Tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza, pero con los pies en la tierra, siendo plenamente conscientes de lo que hay. Y tendríamos que utilizar la máxima del Evangelio, sencillos como palomas, astutos como serpientes, y ojalá que el Señor no nos diga, bueno, que los hijos de la tiniebla son más inteligentes que los hijos de la luz. Es decir, lo que tenemos es que desarrollar estrategias comunicativas, estrategias de transmisión
de estos grandes valores de inspiración cristiana, pero que son valores plenamente asentados en una antropología y en una ética plenamente cívica, de inspiración cristiana en su origen, pero plenamente cívica, de un humanismo, y lograr que la gente comprenda la enorme contradicción de, por un lado, afirmar que creemos en la dignidad humana y, por el otro lado, violentarla de manera tan flagrante, bueno, pues con lo que es el aborto eugenésico o la selección de embriones previa a una transferencia en un proceso de reproducción humana asistida. Que tenemos mensajes que llegan, por ejemplo, desde la ciudad de Mar del Plata, en provincia de Buenos Aires. Gabriel, que tiene una discapacidad motora, dice: enriquecida, entrevista que estoy siguiendo en Radio María. Como persona con discapacidad, intento vivir mi discapacidad abrazado a Jesús, nos dice Gabriela, a quien le agradecemos. María del Carmen tiene a su pariente sordo, dice, y nos comenta de un evento de futsal para personas sordas junto a él, y agrega: creo que muchas personas no sabemos ni cómo nombrar o acercarnos a una persona con discapacidad intelectual. Agradezco muchísimo a José Ramón, quien está hablando en este momento. Como mamá no tenemos reemplazo tampoco para cuidar a nuestros amorosos hijos, y tampoco ellos pueden quedarse con alguien que no tienen vínculo. Por eso le resulta difícil a María del Carmen este cuidado, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? ¿Cómo proteger, ¿no?, ese lugar de descanso de quienes cuidan? Por eso, José Ramón, nos hablabas de la necesidad de que se fomenten, ¿no?, estos círculos comunitarios de cuidado, especialmente. Es fundamental, y además en estos tiempos en la que el sentido comunitario de la vida humana se está debilitando a pasos agigantados y crece ese individualismo muchas veces de corte egocéntrico, es fundamental que los cristianos demos ejemplo de comunidad, ¿no? Y sin que nos lo pidan muchas veces, que los papás, que las mamás de un niño, de un joven con discapacidad, vean que las puertas están abiertas, vean que generamos redes de apoyo, no solamente informales o de tipo meramente voluntario, sino también profesionales. En esto yo hago un llamado muy importante a el enorme papel que pueden realizar los colegios católicos. Los colegios católicos tienen que ser, por identidad, por esencia evangélica, tienen que ser comunidades inclusivas. Tienen que ser nuestros colegios los primeros en los que los alumnos con necesidades educativas especiales tienen cabida, tienen entrada. No vaya a ser que nuestros colegios católicos sean solamente para la élite, sean solamente para los más listos y los más capaces. Al contrario. Y si un colegio católico es, como decía Francisco, un hospital de campaña, una iglesia en salida, es decir, una comunidad educativa que vibra con el Señor en medio y por tanto acoge a los alumnos con una discapacidad y proporciona incluso fuera del horario estrictamente escolar oportunidades también para que esas familias puedan realizar su actividad laboral, tener también un poquito de ocio y de tiempo libre, descansar, esponjar el alma, sin duda estarán no solamente haciendo un gran servicio, sino que estarán dando un gran testimonio. Y la fe
nunca a lo largo de los siglos se ha transmitido principalmente por la vía intelectual. Es cierto que grandes filósofos alcanzaron la fe, el encuentro con el Señor, pues con el estudio de la filosofía, el estudio de la patrística, el estudio en definitiva de la teología, pero no son los más. En el fondo, el cristianismo se transmite por seducción. ¿Por qué esos colegios hacen eso? ¿Por qué esa familia que no tiene, que tiene ya 3 hijos, adopta a uno que tiene una discapacidad? ¿Por qué este profesor de universidad, que podría ganar mucho más dinero hablando de otros temas, se dedica a hablar de la ética y la discapacidad intelectual, de la teología, no de la teología de la prosperidad, como los telepredicadores evangélicos, sino de la teología de la vulnerabilidad?